muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer diálogo en cuarentena, un espacio que estamos impulsando desde Ambiente y Sociedad para encontrarnos, escucharlos y así abrirnos a otros debates y reflexiones. Mi nombre es Alicia Gómez, coordinadora de comunicaciones de Ambiente y Sociedad, y en esta oportunidad los voy a acompañar como moderador. Gracias a todos los que se están conectando en este momento en nuestras redes de Facebook, de Twitter, de YouTube. Y gracias, por supuesto, a nuestros invitados, a Inilce Bernal, miembro de la Asociación Campesina del Suroriente de Putumayo, Axomayo, a Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica del Medio Ambiente y Salud de la Universidad de los Andes, y a Edwin Novoa, abogado e investigador de la Asociación Ambiente y Sociedad. Ellos nos van a contar en primera instancia sobre el derecho al agua desde el derecho internacional impulsado por Naciones Unidas, también de algunas herramientas que pueden ser fortalecidas o retomadas en la actual emergencia que estamos viviendo, y sobre todo vamos a hablar de la importancia de proteger la cuenca hidrográfica para poder abastecernos y acceder al recurso. En especial hablaremos de los páramos, de estos ecosistemas súper importantes, y ojo a este dato, y es que muchas personas desconocemos que el 70% de los colombianos dependemos del agua proveniente de los páramos. También hablaremos del piedemonte amazónico, un ecosistema importantísimo cuyas cuencas hidrográficas se han visto afectadas por la contaminación debido a la presencia de multinacionales y a la explotación de hidrocarburos. Bueno, antes de darle paso a nuestros invitados, quisiera dar una breve introducción y unos datos para que tengamos en cuenta en el desarrollo de este diálogo. Ante la actual pandemia, se aconseja lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Parece una recomendación sencilla y una medida que da por sentado un acceso fácil y constante al agua. Pero en el país, la calidad, cantidad y disponibilidad no están garantizadas para todas las comunidades. Alrededor de 3.600.000 personas carecen del servicio, es decir, aproximadamente un 7% de la población. Presentan dificultades, como les comentaba, para acceder al agua en contextos sin pandemia, por no a la disponibilidad del recurso en sus territorios, accesos inadecuados, acaparamiento del agua, contaminación del agua y pasivos ambientales no subsanados. En un contexto de pandemia, el aumento de la demanda del recurso incrementa la presión sobre el mismo, lo que a su vez podría ahondar las condiciones de desigualdad, de vulnerabilidad de comunidades que padecen la ausencia o contaminación del agua. Esto podría conllevar al aumento de los conflictos y tensiones territoriales, el aumento de muertes e infecciones, y ocasionar el desplazamiento de personas en busca del agua. ¿Qué sucederá entonces en esos territorios si la pandemia se intensifica y la necesidad de un saneamiento adecuado se vuelve cada vez más urgente? Es algo también que nos vamos a preguntar durante el desarrollo de este diálogo. Ahora bien, para garantizar el acceso al agua durante la pandemia, el gobierno colombiano anunció la reconexión del servicio gratuitamente y por única vez a cerca de 200.000 familias que lo tenían desconectado por falta de pago, de modo que durante la emergencia puedan obtener el líquido. Sin embargo, no es suficiente. En Colombia, según el Plan Director del Agua y Saneamiento Básico del 2018-2030, el servicio público domiciliario de acueducto tiene una cobertura del 92% a nivel nacional. En las ciudades, según el gobierno, la cobertura está por el 97%, mientras que en el sector rural es de un 73.2%. Y aunque muchas poblaciones
tienen conexión al servicio de 24 horas del día. Además, de los 1.102 municipios que tiene el país, solo en 529 el agua que se recibe no representa una amenaza, es decir, que sí es potable. Con este breve y un poco gris panorama, quisiera abrir el diálogo dándole la palabra a Enilce para que nos cuente cómo está enfrentando en su comunidad esta crisis causada por el COVID-19 y cuál es la situación de acceso y calidad del agua en este contexto de pandemia. Bienvenida, Enilce. Para todos. Agradecemos en nombre de la asociación a la cual pertenezco, la Asociación Campesina Suroriente del Putumayo, pues nuestra participación en este espacio. Mi nombre es Enilce Bernal y pues vengo de un territorio pues estratégico en el departamento de Puerto Vega, Teteyé, zona de frontera con el Ecuador, y pues hoy, como todo el país y el mundo, pues afectados y haciendo control comunitario frente al tema de la pandemia que todos pues enfrentamos en este momento. Gracias, Enilce. Enilce, cuéntanos un poco cómo es la situación de acceso y calidad de agua en este contexto de pandemia. Bueno, como les decía, pues yo vengo de una región que en el municipio de Puerto Asís se conoce como, pues el término pues es un poco despectivo, es el corredor Puerto Vega-Teteyé, por lo que en tiempos del conflicto y bueno, ahora en la reconfiguración actual del conflicto, pues todo lo que se hace por esa ruta, por ese sector, que lo mencionaba, pues un sector estratégico, es zona limítrofe con Ecuador, pues es un área de explotación petrolera, prácticamente son, hay 3 bloques petroleros en esa misma área, son 64 kilómetros, o sea, una vía que a nuestro modo es internacional porque ya une con Puerto Nuevo, Ecuador. Y pues es una zona ocupada por aproximadamente 13.000 habitantes, más de 64 juntas de acción comunal, 8 asentamientos indígenas del pueblo Nasa, Siona, Inca, Embera, Agua y un comunitario, y tenemos el centro poblado de población en proceso de reincorporación, Heiler Mosquera, también se encuentra en esa misma área, ¿no? Entonces es uno de los sectores pues más poblados de todo el municipio de Puerto Asís y también uno de los más productores en el tema agropecuario. En el contexto pues, tenemos conflictos por el uso del agua y es así bastante crítica la situación, a tal punto pues, que eso necesita una serie de movilizaciones pacíficas para llamar la atención del gobierno, para tomar unas medidas más serias en cuanto a la implementación de los planes de manejo ambiental con respecto a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y en ese orden, pues en el producto de una manifestación en el 2014, en el 2015 las comunidades con el concurso de los recursos del mismo gobierno se hizo un estudio interdisciplinario con el laboratorio CIMA y ahí pues realmente se monitoreó la matriz de agua, de aire, de suelo y pues realmente se constató pues que sobre todo el recurso hídrico, por así decirlo, realmente está altamente contaminado con materiales pesados y pues a partir de ahí las comunidades o familias de las 5 veredas que son las más afectadas interpusieron una acción de tutela, la cual fue, digamos, pues,
fue aceptada y la Corte profirió una sentencia que la sentencia 7630 del 2016, en el que obliga pues a la petrolera a darle agua, o sea, abastecer, digamos, de agua en los mejores medios alrededor de las familias de todas esas 5 veredas, ¿no? Y bueno, entonces realmente pues es muy grave la situación con respecto al derecho de acceso al agua para las comunidades campesinas, y suena pues muy irónico porque nosotros es un sector rural que está irrigado por el río San Miguel, por el río Puenví, por el río Lorenzo, por el río Putumayo. O sea, somos una zona con una fuerte red hídrica que hace parte de la subzona hidrográfica de la cuenca del río Putumayo. Entonces, pues realmente hay caños, hay quebradas, hay arroyos, hay un complejo de 40 humedales conectados entre sí, pero pues la gente no tiene agua potable para su consumo. Este contexto, de esta forma, y teniendo en cuenta pues la vulnerabilidad frente al recurso de acceso al agua que existe, y referente a lo que nos acaba de comentar Emilce, debido a la contaminación de las cuencas por la explotación de petróleo, pasemos a hablar de las herramientas jurídicas y políticas por el derecho nacional e internacional. Naciones Unidas reconoce ese nexo directo entre el derecho al agua y otros derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vida, los cuales materializan una concepción del derecho desde la prestación de un servicio público. Es entonces relevante resaltar también esa relación entre el derecho al agua y el ambiente sano. La relación entre esos dos derechos se enmarcan en un contexto de crisis del agua, por el uso indiscriminado del recurso hídrico, demostrado en la rápida degradación de ecosistemas de agua dulce para el abastecimiento de grandes centros urbanos, los cuales en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo actualmente por la pandemia global cobran aún más sentido, ¿no? En el caso colombiano también es importante resaltar el derecho a nivel jurisprudencial, en donde la Corte Constitucional lo reconoce como un derecho con una doble connotación al ser un derecho fundamental, lo cual implica el acceso suficiente, salubre, aceptable, asequible y asequible para el uso personal o doméstico, y un derecho público al ser una necesidad básica para la existencia del ser humano, por lo cual todas las personas deben acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente. Y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Mauricio, bienvenido. Entonces, te recuerdo, Mauricio Madrigal, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y de Salud de la Universidad de los Andes. Gracias, Mauricio, por aceptar esta invitación, y cuéntanos qué herramientas del derecho internacional impulsadas por Naciones Unidas en el desarrollo del derecho al agua pueden ser fortalecidas o retomadas en este contexto de emergencia económica y social que estamos viviendo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Gracias Ambiente y Sociedad por este espacio. Gracias a Emilce por ese gran aporte, esa contextualización tan importante y tan valiosa. Y este espacio nos lleva también antes como a flexibilizarnos un poco. Estamos a través de unas herramientas chéveres, comprendemos la complejidad que tienen, comprendemos esta novedad que es dirigirnos a través de la virtualidad, entonces muy flexibles. Vuelvo y reitero, gracias Ambiente y Sociedad por este espacio, sabemos todo lo que implica generarlo y va a ser muy valioso, está siendo muy valioso, y gracias a todos y a todas. Bueno, frente a tu pregunta es muy importante tener una claridad
como lo mencionaste, tenemos un reconocimiento jurisprudencial en Colombia del derecho al agua, pero no a nivel constitucional. No tenemos un reconocimiento constitucional expreso de este derecho. ¿Esto qué implica? Esto implica que el marco jurídico sobre el agua, todo ese marco jurídico, pues no va a tener como pilar y como objetivo, precisamente, el desarrollo de la garantía o garantizar este derecho de manera efectiva, porque no se desarrolla a nivel constitucional y no permea todas las leyes. Ese es un punto clave. Entonces nos tenemos que remitir a la Corte Constitucional y a otros aspectos. Otra claridad a manera de presupuesto es que el derecho al agua integra en esencia dos derechos: el acceso al agua potable y al saneamiento. Son dos derechos autónomos. Y ahí viene algo clave, y es porque nos relacionamos mucho con el acceso al agua potable. Pero el saneamiento como derecho autónomo, como que todavía no. Como que no lo hemos como podido digerir mucho, pero las Naciones Unidas en el 2016, a través de la resolución 70-169, lo reconoce. Y ya hay criterios y ya hay estándares. Entonces tenemos esos presupuestos. Y frente a la respuesta que me estás, a esa pregunta que me estás como haciendo, esa pregunta de qué aportes nos puede hacer el derecho internacional, pues bueno, en esencia son dos, considero de manera pues muy genérica. Una, la delimitación clara de las obligaciones frente a este derecho. Esto es fundamental. El derecho internacional nos brinda un marco específico. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas. Obligaciones de carácter general relacionadas con el principio de progresividad o de no regresión. Esto es una clave. Obligaciones legales específicas. Estas son fundamentales. En esencia, son tres. Respetar, y en este respeto, es muy importante recordarlo porque lo vamos a ver al final, hay una clave y hay una fundamental. ¿Respetar qué? Pues que se respete el ejercicio del derecho, pero hay un criterio muy chévere, muy bacano, y es respetar la gestión de los sistemas comunitarios o tradicionales del agua. Y esto va a ser transversal para todo el diálogo que vamos a tener. Proteger, es decir, el Estado debe de proteger que terceros no vayan a vulnerar este derecho, y cumplir está relacionado con el reconocimiento en políticas o en normas. La última obligación, es decir, son tres, reitero: obligaciones legales generales, obligaciones específicas y obligaciones básicas. Las básicas me establecen mínimos esenciales. Por ejemplo, el tradicional de 100 litros al día por persona, de 1000, que no esté la fuente de agua más allá de 1000 metros, por ejemplo. Este es como esa primera dimensión y ese gran aporte, ese primer gran aporte del derecho internacional. Ahora bien, y esto es muy clave, por eso reitero tanto el tema del reconocimiento constitucional, porque lo que ha desarrollado las Naciones Unidas, y en especial para Colombia, nos habla de una amplitud e interseccionalidad del derecho humano al agua, lo que solo vamos a encontrar a través de su reconocimiento expreso a nivel constitucional. Quiero ahí hacer un énfasis en tres problemas que tenemos actualmente y que se derivan en todo lo que estaba comentando Emilce, en por qué tenemos grandes riquezas naturales y no tenemos acceso al agua. Eso se denomina escasez del agua económica o política, porque verdaderamente el agua está ahí, pero existen poderes y relaciones que no me dejan acceder a ella. Los grandes problemas que tenemos frente a ellos son la separación jurídica e institucional entre los servicios públicos de acueducto, de alcantarillado y la gestión de cuenca, la deficiente integración de los principios de derechos humanos en la gestión de cuencas, y la débil, y esa es clave y fundamental, democratización de los servicios de acueducto y alcantarillado. Una débil, si es por decir casi que inexistente. Entonces, y esto es muy clave y esto es fundamental para ya acabar, y qué pena que me emocione un poco porque me gusta mucho este tema. Además de la observación general número 15 del 2002 y del reconocimiento que hace en el 2010 la Asamblea de Naciones Unidas, que reconoce este derecho como parte del derecho internacional, existen 8 informes del relator especial sobre este derecho humano. En esos 8 informes se hace especialmente énfasis, y por eso la importancia de este derecho humano y de eso que nos brinda el derecho internacional, se hace especial énfasis en ¿qué? En grupos especialmente vulnerables: migrantes, refugiados, desplazados,
personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, mujeres, entre otros. Y eso es muy, muy importante porque me desarrollo una serie de mínimos vitales para esos grupos y de garantía específica para estos grupos. ¿Cómo? A través de un marco, y esto es fundamental, que les da a ellos unas garantías al mínimo vital, pero que nos permite a nosotros, que estamos desde la sociedad civil organizada y desde la academia, generar procesos de transparencia y rendición de cuentas desde un enfoque diferencial. Y actualmente, en este estado de emergencia, eso es clave, focalizar esos grupos en situación de vulnerabilidad a través de unas herramientas de transparencia y rendición de cuentas desde un enfoque diferencial. Esa es como esa gran perspectiva. Gracias, Mauricio. Bueno, en el marco del estado de emergencia sanitaria se ha emitido el decreto 465 de 2020, el cual flexibiliza el trámite de solicitud de concesiones de agua para servicios públicos, es decir, para consumo doméstico, con el fin de hacer más viable que los acueductos garanticen el acceso al agua. Esto, Mauricio, nos genera varias preguntas. ¿Crees que esta medida es suficiente para garantizar el acceso al agua en este momento que requiere más por el coronavirus? ¿Cómo se modificaría en general el panorama del derecho al agua en el marco de esta pandemia? Bueno, es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy chévere. A ver, lo primero es que sí, tenemos que, con el ánimo de no continuar con esa separación de ámbitos y comprender la gestión del agua como un marco grandísimo, un marco amplio, que me abarca la conservación de fuentes hídricas, gestión de cuencas y los servicios de abastecimiento, no continuar con esas rupturas, es preciso señalar que además del decreto citado, este decreto que mencionas, está el decreto 441. Entonces es muy, muy importante combinar esos dos decretos y desde un análisis crítico poder reflexionar. El decreto 465, que es el que mencionas de las concesiones, en esencia, lo que quiere es agilizar y priorizar el trámite de concesiones ligadas a la prestación de servicios de acueducto, de abastecimiento de agua, que incluye una prórroga automática de las concesiones que estén prontas a vencer mientras dure la emergencia. Hay un punto clave porque además permite a los municipios utilizar agua almacenada en distritos de riego. Y ahí hay uno muy clave, que es el distrito de riego La Ranchería en La Guajira. Esto es puntual, esto hay que ponerle mucho cuidado. Y otro punto también clave es el pago, es la flexibilización del pago por tasa de uso. Entonces son como algunos aspectos que integra este decreto. Por su parte, y esto es una gran novedad, me dejó sumamente sorprendido, es que el decreto 441, vuelvo y les digo, uno es el decreto 465 sobre concesiones y el 441 es sobre suspensión de pagos del servicio público, que ya lo habían mencionado al inicio. Este 441, porque hay que verlos de manera integral, este 441 cita una sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho humano al agua. En lo que yo recuerdo y en lo que tengo, eso es de los primeros instrumentos normativos que reconoce el derecho humano al agua en Colombia. Acuérdense que al principio les dije, no hay un desarrollo, no hay un desarrollo. Entonces, de manera interesante, lo reconoce. ¿Qué se establece en este decreto 441? En esencia, la reinstalación o reconexión inmediata de servicios de acueducto, pero mirándolo de una manera crítica, ¿qué me dice? Solamente para los suscriptores residenciales que hayan sido suspendidos o que tengan un corte. No se aplica para los suscriptores que lo hayan hecho o que tengan suspensión por fraude. Y las personas tienen que pagar esa reinstalación y reconexión. Eso entre todo. Además, y esto es clave, me dice que se va a garantizar el acceso a través de dos medios. A través de los tradicionales, los sistemas de redes tradicionales, y si no existe, a través de alternativos, pero no alternativos comunitarios, alternativos técnicos, de carrotanques. En ningún momento se reconoce los acueductos comunitarios ni las formas alternativas. Entonces, en conclusión, los dos decretos, vistos en su integralidad, no son suficientes, porque no reconocen ese carácter amplio e interseccional del derecho humano al agua que estábamos hablando al inicio,
Y, por ejemplo, no se mencionan esos grupos especialmente vulnerables y tampoco se establecen mecanismos de acceso a la información, de participación y de rendición de cuentas que nos permitan a nosotros monitorear esas medidas. Esos dineros que están fluyendo y esas acciones que ellos están diciendo, pues no hay. Si esto es alternativo y esto es nuevo, pues deberían de crearse nuevas herramientas de acceso. ¿Cómo modifica, que fue la otra pregunta que me hiciste, cómo modifica el panorama del derecho al agua esta coyuntura y estos decretos? Pues tenemos tres grandes frentes de análisis. El primero, el aumento del consumo del agua en estratos medios y altos. El segundo, el acceso al mínimo vital de grupos en situación de vulnerabilidad. Y el tercero, que cabe ahí lo que estaba mencionando Emilsen, los procesos de megaminería y agricultura industrial que han deteriorado los ecosistemas estratégicos. Eso nos lleva a pensar en una reforma integral del sistema de gestión del agua en Colombia, que precisamente, como lo hemos dicho, tenga ese pilar del derecho humano al agua vinculado con la conservación de ecosistemas hídricos, y ahí planteamos al menos reflexionar, yo no estoy diciendo que tiene que ser así, pero al menos la reflexión de cómo unimos jurídica e institucionalmente la gestión de cuencas con los servicios de abastecimiento y alcantarillado, y ojalá tener una gran instancia de una Contraloría Social del Agua, que sería muy chévere. Esas serían pues como las reflexiones. Gracias de nuevo, Mauricio. Bueno, teniendo en cuenta que muchas comunidades buscan administrar ellas mismas el recurso hídrico a través de los acueductos comunitarios, ¿cómo está la perspectiva de estos esquemas de manejo comunitario? El decreto 465 precisamente no menciona los acueductos comunitarios. ¿No sería una buena oportunidad para impulsarlos? Totalmente. Y tampoco el 441, que específicamente habla de los servicios, tampoco menciona los acueductos comunitarios, como les comentaba. O sea, hay una invisibilización y eso hace parte de unas obligaciones que son claras, que no solamente es respetar, no solamente es proteger, sino también promover este tipo de acueductos y este tipo de sistemas. Entonces, ahí viene, y lo que les había comentado al inicio, reiterar esa obligación específica ligada al respeto del derecho humano al agua, que exige a los estados parte abstenerse de entorpecer o dificultar la gestión de los sistemas comunitarios o tradicionales de gestión del agua. Un gran ejemplo, al menos en el deber ser y en el reconocimiento, no sé si en la práctica se lleve a cabo, es la Ley de Recursos Hídricos del Ecuador, del 2014. Esta ley específicamente reconoce los sistemas comunitarios de gestión del agua y establece una serie de garantías muy interesantes. Entonces ahí viene ya una reflexión un poco final, y es, se tiene que reconocer el agua como un bien social y cultural, como lo señala la observación general número 15. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y esto a qué nos lleva? De que existe una íntima relación entre la soberanía hídrica ligada al derecho de autogestión del agua y el derecho humano al agua. En definitiva, vulnerar la soberanía hídrica y la autogestión es vulnerar el derecho humano al agua. Estamos totalmente conectados ahí. Bueno, a modo de ejemplo, de acuerdo a lo que nos ha hablado Mauricio, les traemos un video reciente que ha salido de AFP de la situación que está pasando actualmente en Chile relacionado al tema de la privatización del agua. Los invitamos a todos a verlo y también darle las gracias a todos los que están conectados en este momento. Vamos a pasar a ver el video. La sequía golpea la zona central de Chile. Una legislación laxa y años de abundancia comprometieron los caudales de las cuencas del centro del país hasta secar a la gran mayoría. Es humillante no tener agua. Que estar acá y sabiendo que hay personas que sí la tienen a destajo y que nosotros no la tenemos. Y que tenemos que estar sacrificándonos de esta forma, teniendo niños. En la región metropolitana de Santiago y en Valparaíso, las precipitaciones acumuladas el año pasado se ubicaron casi 80% por debajo del registro histórico, mientras que en la región norteña de Coquimbo descendieron un 90%.
La explotación del agua por parte de privados no generaba mayores problemas en un escenario de abundancia como el que hubo hasta hace poco, pero la sequía generó la reacción de comunidades desabastecidas. Impulsados por la revuelta social que estalló en octubre, un centenar de habitantes del Melón ocuparon ilegalmente uno de los pozos de agua gestionados por la minera Anglo American, una de las multinacionales que explotan el cobre en Chile, el mayor productor a nivel global. Según el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, son más de 400.000 familias, cerca de 1,5 millones de personas, cuyo suministro depende de camiones cisternas a los que deben acercarse con bidones. Yo acá antes tenía choclos, tomates, papas, pepinos de ensalada y hoy día no tengo nada, absolutamente nada, porque no tengo una sola gota de agua. La legislación chilena considera al agua un bien de uso público, pero le entrega casi la totalidad del derecho de explotación a privados. El Código de Aguas del 81 separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hoy día hay propietarios de tierra que no tienen agua y viceversa, propietarios de agua que no tienen tierra, dando origen al mercado de las aguas. Le concedió la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes han parado en estas garantías constitucionales del 19 numeral 24, incorporan el derecho de aprovechamiento de agua a su patrimonio y pueden por tanto concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Además, para agravar la situación, la pandemia de coronavirus ha vuelto a las comunidades locales más vulnerables. Un jabón en las manos no sirve de nada si no se tiene suficiente agua para lavarse, como sufren miles de comunidades en todo el país. Asociaciones denuncian la situación como una vulneración a los derechos humanos. Después de ver este video y este ejemplo de Chile, vamos a entrar a hablar de las cuencas, como ya lo mencionábamos al inicio, de los páramos, que son un principal reservorio de agua del país desde hace varios años. Los páramos son áreas protegidas y se han expedido diferentes normas para materializar esa protección. En ese sentido, el derecho humano al agua se puede garantizar en tanto se mantengan sanos los páramos y un régimen de manejo comunitario que impida la apropiación privada del recurso hídrico. Para esto entonces le doy la bienvenida a Edwin Novoa, quien es abogado e investigador de la Asociación Ambiente y Sociedad. Edwin, bienvenido y cuéntanos cómo sería el panorama de protección del recurso hídrico de estos ecosistemas durante la pandemia. Bienvenido, Edwin. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente los páramos son el principal reservorio de agua del país y nosotros acá en Colombia tenemos la fortuna de tener una ley de páramos específicamente para eso y varios instrumentos que protegen, que protegen los páramos, que protegen la posibilidad de manejarlo sosteniblemente. Sin embargo, esa ley de páramos, a pesar de que salió hace 2 años largos, no ha sido reglamentada. Hay varios temas que no han sido clarificados aún y incluso la Corte Constitucional tiene una sentencia pendiente allí para resolver unos temas muy importantes frente a la posibilidad de la agricultura en los páramos y no se ha logrado resolver. Entonces, si bien en la ley aparece como un estándar muy alto de protección, en la práctica eso no se ha podido materializar. Aparentemente la primera etapa era la delimitación de los páramos. Esa etapa ya se hizo en gran cantidad de páramos. Sin embargo, hay unos páramos que todavía tienen esa delimitación pendiente. Está la delimitación pendiente de Santurbán, que como todos saben, o la mayoría de ustedes saben, hay un debate allí con la minería a gran escala, con la pequeña minería, con las diferentes poblaciones, con la necesidad de manejar el agua, digamos, integralmente como cuenca. Y en fin, hay diversas discusiones. Hay otros páramos que han entutelado esas delimitaciones porque no se han hecho de forma participativa. Entonces, hay unos páramos que están allí como en un proceso extraño de transición y eso hace que en últimas no se hayan podido implementar las diferentes medidas que están allí establecidas en los páramos. Aparentemente por ejemplo, tenía que haberse hecho ya una formalización de las tierras de los campesinos allá en los páramos. Eso tampoco se ha logrado hacer. Habían otros instrumentos como por ejemplo el tema del pago por servicios ambientales, hay muchas discusiones ahí alrededor, pero tampoco se han logrado empezar a hacer. Entonces, si allí están los reservorios de agua del país
y no se ha logrado hacer todavía la gestión. Hay también unos debates de cómo las comunidades pueden hacer el manejo sostenible de estos páramos, que tampoco se han discutido, y ningún páramo a la fecha, ningún páramo tiene plan de manejo ambiental. Entonces, en este momento no es claro cómo podría hacerse esa protección, pero lo que sí es claro es que el agua está allí. Entonces, si bien los campesinos, digamos, allí pueden tener más o menos un acceso al agua, hay suficiente agua, al depender todo el resto del país de esta agua, pues sí estamos en un momento de vulnerabilidad ahora de cara al coronavirus. Mauricio decía que hay unas poblaciones vulnerables sobre las cuales hay que hacer, digamos, un esfuerzo adicional como Estado. Pues ahora resulta que con el coronavirus se podría decir que toda la población somos vulnerables y los que antes eran vulnerables ahora son demasiado vulnerables. Entonces, las comunidades indígenas, por ejemplo, los Guayú de La Guajira, tienen una vulnerabilidad impresionante, y digamos que acá no solamente hablamos del lavado de manos o del agua que requieren los servicios médicos, sino que, por ejemplo, para el caso de los Guayú, el agua termina siendo absolutamente vital para todo tipo de actividades, desde agricultura, alimentación, el mismo lavado de manos. Entonces, si estas comunidades son vulnerables en términos económicos, en términos culturales, en términos de todo, pues evidentemente van a ser mucho más vulnerables a la pandemia, a hacerse infectados por el coronavirus. Y si a eso se le suma la deficiente infraestructura hospitalaria de estos pueblos, pues es muchísimo más grave. Y digamos que esta vulnerabilidad en Colombia, digamos, si hablamos de los páramos, es grave que haya pasado tanto tiempo y que no se haya logrado hacer una gestión o no se haya logrado materializar esa protección. Pero a nivel internacional, pues digamos que también es absolutamente grave. Ciudades gigantescas como Cape Town, nuestras ciudades de India que tienen 7 millones de habitantes y no tienen acueducto, Lagos en Nigeria que tampoco tiene acueducto y tiene como 18 millones de habitantes, en general hace una vulnerabilidad muy grande a toda la población, digamos, ya no solamente en cuanto a consumo, sino en cuanto a la enfermedad. Entonces, digamos que si en este momento como humanidad estamos tratando de protegernos frente al coronavirus, entonces uno pensaría de qué sirve el aislamiento social o de qué sirve, digamos, el tema de las mascarillas o el tema del lavado de manos incluso, si la vulnerabilidad de todas estas poblaciones es tan grande que esas medidas son absolutamente imposibles de llevar a cabo. Incluso se ha llegado a comparar este tema de la pandemia con una guerra. Y ha sido como el evento más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Han dicho en la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas. Y en la guerra uno también diría, bueno, aquí también debería haber una protección. Y digamos, como para complementar un poquito lo que estaba hablando Mauricio del escenario internacional, desde el derecho internacional humanitario, el agua también es un bien especialmente protegido. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con la población protegida por el derecho internacional humanitario, que son los civiles. Entonces, uno pensaría, si una nación espera protegerse ante una pandemia, ante una catástrofe, ante un desastre ambiental, incluso ante una guerra, ahora que están sonando los tambores de guerra entre Estados Unidos, Venezuela, todo este tema, el bien más preciado definitivamente tiene que ser el agua. Entonces, una de las cosas que uno podría ir pensando como preliminarmente es si los diferentes países que son conscientes y que se han venido preparando para guerras, para catástrofes, incluso si lo pensamos desde la adaptación al cambio climático, desde ese punto de vista, el agua tiene que jugar un papel absolutamente central. Entonces, allí vuelven y entran los páramos. Y aquí en Colombia el agua está en los páramos, pues allí es donde hay que dirigir digamos, todos los esfuerzos de forma coordinada, el ordenamiento de la cuenca, como decía Mauricio, con los acueductos, tanto comunitarios como, digamos, como estatales o como públicos, y con la protección de los páramos. Y esa protección, pues evidentemente debe ser con los campesinos allí dentro. Digamos que es uno de los temas que hemos venido trabajando. La forma más eficiente de proteger los páramos es con los campesinos allí dentro, de forma que el agua pueda ser manejada no solamente, digamos, para garantizar su disponibilidad, sino para darle un uso cultural, como la gente tradicionalmente lo ha venido diciendo. Entonces, además de todas esas garantías, pues la garantía de que el agua sea utilizada como culturalmente se viene utilizando. Entonces,
esa será como la reflexión. Evidentemente, pues no sabemos hasta dónde irá esta pandemia, pero lo que sí sabemos es que el hecho de que no haya acceso al agua implicará seguramente unos brotes y unas subidas en esa curva que todos estamos tratando de bajar. Entonces, si no protegemos el agua, pues todos los esfuerzos que hagamos, la curva seguirá para arriba. Gracias, Edwin. Teniendo en cuenta que bajo el estado de emergencia se genera una mayor presión sobre los recursos hídricos y que los niveles de los embalses de agua de la sabana están bajando, ¿qué podría pasar si la pandemia dura muchos meses y hay presión continuada sobre el agua? ¿Qué pasaría si se suma una sequía y si se flexibilizan las concesiones de agua? ¿Cómo se afectaría a los páramos? Bueno, pues evidentemente al principio de que apareció esta pandemia parecía ser que iba a ser un tema de unos meses, ahora parece ser que va a ser un tema de todo el año. Y la presión hídrica, el estrés hídrico que llaman, se va a ir acumulando, seguramente se va a ir acumulando, cada vez se va a requerir más agua, más agua. Estas medidas que se están haciendo en los decretos que nos estaba explicando ahora Mauricio, son temporales y definitivamente, como él mismo está diciendo, no resuelven el problema de fondo, y al no resolver el problema de fondo, ese estrés, esa cantidad de demanda del agua se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Los embalses de la sabana, no sé si han visto en las noticias, los embalses en la sabana ya están bajando un poco, y claro, seguramente va a llover, pero también seguramente vamos a necesitar más agua. Entonces, ese escenario termina siendo muy complicado. Y la forma como digamos, si en estos 2 años, estos 3 años de la vigencia de la ley de páramos, se ha avanzado tan poco, y eso que estábamos en un esquema de normalidad, ahora que las instituciones están trabajando a un nivel mucho más despacio, que todo en general está yendo muy lento, pues la administración del recurso hídrico va a ser muy, muy, muy complicada. La única forma de hacer, digamos, como más viable esta administración de agua, más resistente, es que haya un manejo comunitario, definitivamente. Si las comunidades mismas logran administrar sus territorios, si las comunidades mismas, por ejemplo, definen cuáles de todos los páramos, que pues los páramos son gigantes, un solo páramo puede tener 200.000, 300.000 hectáreas, si los campesinos determinan cuál de esa zona, de ese páramo, cuáles son los ecosistemas de más alta importancia ecosistémica y ellos mismos los protegen, pues casi que no necesitarían una intervención del Estado para hacerlo. Entonces, entre más autónoma sea un páramo, entre más autónoma sea una comunidad, pues más eficientemente va a manejar el agua. Entonces, la única forma, creo yo, para este tipo de catástrofes, pandemias, incluso guerras, como lo estaba diciendo ahorita, es que las comunidades mismas logren administrar sus páramos y no dependan de situaciones externas o no dependan de la velocidad de la política pública, que es demasiado lenta. Muchas gracias, Edwin. Quiero retomar de nuevo con el NILSE sobre el conflicto social y ambiental ocasionado por la explotación de petróleo en Putumayo. Sabemos que la actividad petrolera en el departamento de Putumayo es de vieja data. Desde 1922 se han realizado actividades de exploración de hidrocarburos. En NILSE, considera que los problemas de contaminación del agua causados por la industria extractiva se convierten en un factor de vulnerabilidad para las comunidades en esta situación de emergencia sanitaria. Claro que sí, porque precisamente pues las recomendaciones es de que pues la población se lave constantemente las manos, buenas prácticas de higiene, y como lo decía el anterior expositor, pues realmente las comunidades rurales no solo necesitan agua diariamente para esas prácticas de limpieza, y ahora mucho más que se deben hacer de manera intensa, sino también pues para actividades recreativas, para lavar su ropa, para el tema de preparar sus alimentos, para sus actividades agropecuarias. Realmente, o sea, nosotros como Putumayo somos gente de río, o sea, nosotros estamos al pie de una cuenca, o sea, toda nuestra vida gira en torno al agua, o sea, para nosotros el agua es fuente de abastecimiento. Entonces, realmente, pues, sí es interesante las medidas paliativas que han sacado en este momento,
Sin embargo, pues también como los otros dos conferencistas, estoy de acuerdo, realmente el agua nos demanda una reflexión para su protección de manera estructural, ¿no? Teniendo en cuenta también que por lo menos acá en estos territorios el agua también ha estado inmersa dentro del conflicto. Tenemos muchas fuentes de agua, ríos, caños, quebradas, donde se derramaron hidrocarburos por atentados por terceros, y realmente es como esa ironía, ¿cierto? O sea, realmente un departamento que tiene mucha riqueza hídrica, pero realmente pues sus comunidades, su población rural, porque nosotros somos un departamento 100% rural, pues realmente no tiene acceso al agua. Nosotros en el 2016 formulamos un plan de desarrollo integral campesino, ¿cierto? Y ahí nosotros porque se hizo una escala corregimental, prácticamente se hizo una escala muy, muy local. Entonces ahí nos dábamos cuenta que todavía tenemos comunidades, mejor dicho, el 95% se abastecen del agua lluvia, directamente toman el agua del caño. Realmente es muy poca la población que tiene un acueducto veredal, ¿no? Y eso era lo otro, que una pregunta que yo le quería decir al jurídico, porque pues en algún momento yo leí un artículo en el que se buscaba privatizar los acueductos comunitarios, porque sobre todo por lo menos en el Alto Putumayo, donde está el páramo de Bordoncillos, donde nace el río Putumayo, pues allá mirábamos muchas prácticas de lo de acueductos comunitarios, o sea, nuestra gente de lo que es el Alto Putumayo, que colinda con Nariño. Entonces, sin embargo, nos decían de que realmente tenían como esa intriga y esa incertidumbre de que esas prácticas de tener los acueductos comunitarios veredales, pues de algún momento se iba a acabar con esa norma, con esa medida. Entonces, sí, en conclusión, realmente, pues el agua en ese momento de la crisis sanitaria, pues juega un papel muy importante, ¿no? Pero de ahí, lo que nos debe permitir es como reflexionar, o sea, qué va a pasar con el agua, no solo pues con estas medidas paliativas que han sacado, sino cómo verdaderamente proteger el agua, o sea, que es tan vital, ¿no? Para la vida, sobre todo la vida de gente que es de río, gente que vive al pie de las cuencas. Entonces, eso es. Muchas gracias, Emilce, por esa reflexión y por darnos también un contexto mucho más claro de la situación que están viviendo en este momento frente al acceso y al agua. En este contexto de pandemia. Bueno, ya llevamos más o menos una hora hablando, creo que es el momento para dar paso a las preguntas que nos están realizando todos los que nos están siguiendo, y nos han llegado las siguientes. Tenemos las siguientes preguntas, Mauricio. ¿Hasta dónde podrían llegar las facultades presidenciales en el marco de la emergencia sanitaria para la modificación de políticas ambientales? Pues hablando del agua o en términos generales, vamos como a enmarcarnos un poco, pues eso lo hemos estado discutiendo bastante diversos colegas, y precisamente consideramos que existen unos mínimos que nos los brindan los derechos humanos, que ligados al mínimo vital, que no pueden ser vulnerados y que tienen que ser reconocidos. Entonces, lastimosamente este es un hecho muy atípico. Tenemos algunos ejemplos de declaratorias de emergencias puntuales, por ejemplo, de desabastecimiento de agua en Ipiales el año pasado, pero no tenemos como un antecedente tan puntual con una emergencia de salud pública que lleve, por ejemplo, tan directamente al tema del agua. Eso no lo habíamos vivido tanto, y que exija tanta intervención en temas de agua. Yo creería que los límites son los mismos derechos humanos y los principios universales de derechos humanos. Yo creo que ese es el marco. Hay un punto clave y esencial, que es un límite que nos tiene muy inquietos, y personalmente considero que no se puede vulnerar, y es el tema del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Ese es un tema clave, ese es un tema, el único tema que yo creo que se debe de ampliar y amplificar,
porque es el único que nos va a permitir a nosotros poder verificar verdaderamente esas medidas, poder verificar el uso de dinero, las acciones que se estén realizando de manera eficiente y diferencial. Yo creo que ahí tenemos un marco, tenemos una coyuntura, y mientras no tengamos esa claridad de acceso a la información, participación y rendición de cuentas, es muy difícil poder determinar si se están violando o no los derechos humanos. Entonces, en primera instancia, el marco, la limitación y lo que va a estar ahí en juego son los derechos humanos, que no se pueden vulnerar, y ese es el límite esencial. Gracias, Mauricio. Hay una pregunta para Enilce. La hace Andrés Gómez Rey a través de nuestra red de YouTube y dice: Enilce, porfa, háblanos de la visión que la gente tiene del agua en esa zona. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo la manejan? ¿Tienen algo así como un pequeño derecho propio al agua? Sí, pues quería comentarle, ¿no? Realmente quien ha empezado a hacer un proceso fuerte en defensa del agua son las mujeres. La organización en la que les señalaba que a la cual pertenezco, pues tiene un área de mujer, ¿no? Entonces, pues son las mujeres que tienen la relación directa con el agua, ¿no es cierto? Porque pues son las que tienen que preparar los alimentos, tienen que bañar los niños para despachar al colegio, bueno, etc. Y son pues, finalmente las que están pues en casa. Entonces, en ese rol, ¿no es cierto?, de cuidadoras, entonces ellas empezaron pues a manifestar la preocupación por todo ese tema de la contaminación del agua, ¿no? Y entonces se me olvidaba señalar que en este momento nos dicen que lávese las manos, el agua para la pandemia, pero, o sea, bueno, acá tenemos comunidades rurales donde tienen los cuerpos de agua contaminados, entonces a limpiarse y a lavarse las manos con agua que realmente no está en unas calidades óptimas, ¿sí? Entonces, bien, las mujeres han sido precursoras de lo de la defensa del agua, ¿sí? Se ha hecho un seguimiento de la situación que ha pasado de contaminación con los caños, con las quebradas, cuando ha habido un hecho de vertimientos directos a las quebradas, se han hecho las denuncias, bueno, reuniones con la empresa petrolera para exigirle medidas más exhaustivas en cuanto al tema, bueno, hay unas medidas, hay unas prácticas que tienen ellos de reinyección de aguas, que es un tema que también nos preocupa muchísimo, a pesar de los parámetros en los que supuestamente ellos pues socializan que hacen la reinyección de aguas, que ya supuestamente son tratadas de todo el proceso industrial de hidrocarburos y luego nuevamente a los pozos en los que ya sacan el hidrocarburo, los vuelven a llenar con esta agua. Mejor dicho, eso es todo mejor dicho, es compleja, pero en este caso sí, o sea, el tema como de recuperar la historia ambiental, socioambiental del agua, la están haciendo mujeres y comunidades, ¿no? Entonces, hasta tal punto que hemos llegado a pensar que se hace necesario hacer un cabildo por la gobernanza del agua. De hecho, hay una actividad que se propuso por las juntas de acción comunal que viven al pie de una microcuenca que se llama el Cuenví, que desemboca en el río Putumayo, tributaria, que al pie, digamos, de este río Cuenví hay una plataforma petrolera, entonces han propuesto hacer una expedición socioambiental sobre el río para hacer que la gente que vive al pie de ese río haga recupere la memoria histórica de lo que fue ese río, de lo que ha sido, lo que representa, como para lograr que la gente se empodere en torno a este importante río que tienen, o sea, y que si no lo cuidan, pues no lo van a volver a tener así como está. Entonces, sí ha sido todo un proceso comunitario en torno al agua, o sea, no ha sido fácil, o sea, realmente con palabras pues se cuenta como si fuera algo pues chévere, ¿no? Hacer, no, eso ha sido un problema bastante difícil. De hecho, hay que señalar por lo menos que con Ambiente y Sociedad hace poco logramos hacer un ejercicio precisamente de hacerle seguimiento a los 19 puntos de 27 donde se están haciendo descontaminación de humedales y quebradas. Entonces hicimos todo un equipo. Al principio pensamos que íbamos a tener como cierta resistencia pues de
la petrolera, que es la sentencia que le señalé, 7630, obligó a que tenía que hacer limpieza, bioremediación, y empezamos a hacer el seguimiento y pues nos encontramos con falencias, todavía con unos hallazgos que nos preocupa muchísimo, porque pues la limpieza no se la está haciendo como debe ser, y fuera de eso no hay medidas que nos garantice la recuperación total pues de esos cuerpos de agua. Entonces, sí, es un proceso comunitario en torno a la protección del agua, porque precisamente estamos de acuerdo con lo que ustedes han expuesto. Realmente creo que nuestro mayor esfuerzo está en que la gente se apropie del agua, o sea, se empodere y empiece, digamos, a administrar ese bien natural, ese bien de uso común ellas mismas, o sea, eso haga una gestión, una autogestión del agua. Y señalamos fuertemente que hay un conflicto del uso del agua porque en este momento no tenemos los estudios, por lo menos no tenemos estudios de aguas subterráneas, no tenemos estudios por lo menos de que nos digan cuánta agua necesita, bueno, cuánta agua necesita la petrolera, pues sí, eso sí se debe saber, pero por lo menos cuánta agua necesitan nuestras comunidades que viven aguas arriba, aguas abajo, entonces, y empezamos a ver de que pues la gente ya con fuentes contaminadas, pues empieza ya a no tener agua, o sea, realmente la petrolera sigue funcionando, pero la gente está quedando sin agua, entonces evidentemente hay un conflicto por el uso. Emilce, nos pregunta Gloria Rico, o sea, lo que dice la ministra del Interior, que están abasteciendo tanques de agua de buena calidad, ¿no es verdad? Pues realmente acá en el sector en el que yo, digamos, pertenezco, vivo, conozco, o en el municipio de Puerto Asís, realmente yo no he conocido que se haya todavía dotado, ¿cierto?, de ese tipo, digamos, de medios. Realmente en cuanto al agua no se ha escuchado ninguna medida, de hecho, a partir de esa conferencia me llama mucho la atención eso, porque precisamente a 5 comunidades de lo que es cruzando el río Putumayo hacia la zona que les menciono, Puerto Vega, Teteyén, zona limítrofe con Ecuador, pues precisamente la sentencia obliga que tiene que abastecerlas de agua, entonces el agua se está llevando de acá del acueducto municipal en carro tanques hacia allá las veredas. Entonces yo realmente en este momento pues me inquieta mucho porque creo que eso lo suspendieron precisamente porque están adelantando otras acciones acá en Puerto Asís y el Putumayo para poder controlar la pandemia, que es el tema del cierre de los 13 puntos de la frontera con el Ecuador. Entonces, pues el punto es ese, o sea, realmente creo que realmente estoy segura de que estas comunidades o las comunidades están abasteciendo con el agua que tienen, o sea, realmente no se les está abasteciendo. Y pues en Puerto Asís realmente en tema de saneamiento y agua potable, pues estamos muy por debajo de los niveles que podría recomendar pues la normatividad. Gracias, Emilce. Bueno, seguimos con las preguntas. Andrés Gómez Rey nos pregunta, ¿cómo conciliar las voces de la participación de quienes están al interior de los páramos y desean realizar actividades de alto impacto y las de quienes están por fuera y quieren más restricciones? Edwin, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta? Sí, esa pregunta es clave porque justamente eso es lo que pasa en la mayoría de los páramos, o al menos en los páramos en donde hay una actividad económica bastante visible como la minería en Santurbán. Entonces, desde afuera, pues se dice abajo la minería y nadie está con la minería y tal. Pero adentro hay mucha gente que sí depende de la minería, de pequeña minería, y aparte está la empresa de la gran minería. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Le damos a la gran minería o le damos a la pequeña minería que la gente está viviendo de eso, o lo dejamos absolutamente para conservación? Entonces esa pregunta está un poco zanjada más o menos con la ley y con las resoluciones, porque se menciona que todas las actividades después que se hayan iniciado después de 2011 no deben cambiarse, no están permitidas, digamos. Y las actividades anteriores a 2011, que sean agropecuarias, pueden continuar, pero todo lo que sea minería no puede continuar definitivamente. Entonces,
para conciliar ambos intereses, pues se supondría que tendría que tenerse en cuenta esa fecha. Entonces, lo que es antes de 2011, se supone que esos campesinos tienen un derecho adquirido. Entonces, si la persona tenía ganadería o tenía unos cultivos anteriores a 2011, pues se supondría que podría continuarlos, pero haciendo unos ajustes para que sea un poco más sostenible o un poco de menos impacto. Y lo que es después de 2011, eso sí tiene que salir definitivamente. Sin embargo, como les estaba contando ahorita en la intervención, la ley de páramos no ha sido reglamentada en muchos aspectos, y la ley dice que tiene que haber una reglamentación sobre actividades de alto impacto y bajo impacto. El año pasado el Ministerio de Ambiente emitió un borrador, ese borrador no se discutió con nadie, después lo retiraron, volvieron a presentar otro borrador, y bueno, parece ser que lo que está queriendo hacer el Ministerio de Ambiente es una metodología para identificar cuáles son esas actividades de bajo impacto o alto impacto. Ellos estaban proponiendo una metodología nacional, pero pues evidentemente eso es muy difícil, sería muy complicado pensar que una actividad en Santurbán de alto impacto puede ser también de alto impacto en Rabanal o en cualquier otro páramo. Cada páramo tiene sus propias condiciones. Entonces, lo que está planteando la gente básicamente es, nosotros acá como comunidad paramuna, de acuerdo a nuestras condiciones culturales, históricas, ancestrales, deberíamos ser los que definimos qué es alto impacto y qué es bajo impacto, porque bajo impacto que tener 2 vacas, pero el que tiene 15 vacas, entonces es alto impacto, o cuál es el número límite, a partir de cuántas vacas, ¿sí? O a partir de cuántas cargas de papa que saco al mes, a partir de 1000 cargas de papa es alto impacto, eso no se sabe, y la ley tampoco lo menciona. Entonces, básicamente eso, la apuesta que están haciendo las comunidades es que ellas mismas son las que definen qué es alto impacto y bajo impacto a través del plan de manejo, que como les decía, ningún páramo tiene plan de manejo. Entonces, conclusión, esa respuesta no se sabe, pero por lo que hay que abogar es que las comunidades tengan la posibilidad de organizarse y definir eso al interior de las comunidades, no hay de otra. Gracias, Edwin. Tenemos un par de preguntas para Mauricio. Hernández Ovalle dice, quisiera saber si el derecho al agua implica no solo la oferta, sino la calidad del recurso. Hola. Sí, la calidad es uno de los 3 criterios básicos y esenciales señalados en la observación general número 15. Recordemos que también está la disponibilidad y la accesibilidad en 4 dimensiones. Acceso a la información, acceso sin discriminación, acceso económico o asequibilidad, como dicen algunos, que el costo el costo del agua no represente más de un 30% de los ingresos del hogar, de un 3% de los ingresos del hogar, y está el otro de acceso a la información. Con temas de calidad hablamos de que sea salubre, es decir, que no afecte a la salud humana, pues para decirle que sí lo incluye. Listo, Mauricio. Tenemos otra pregunta. Para Mauricio, Cecilia Roa nos comenta, el coronavirus evidenció que había 200.000 familias sin acceso al agua por no haber pagado las facturas. ¿Por qué el Estado no garantiza el mínimo vital? Precisamente, es que esa es la complejidad de lo que estábamos conversando hace un inicio. Eso lo estableció a través del decreto 441, que fue el que hablamos de reconexión, que lo explicamos un poco en la conversación y el diálogo que tuvimos. Precisamente ahí también se evidencia una vulneración del derecho humano al agua, porque se está desconociendo ese mínimo vital que ha establecido la Corte. Entonces algunos cuestionan y dicen, pues ¿para qué reconocer el derecho humano a nivel constitucional si tenemos una constitución ecológica y si la Corte ya lo ha reconocido? Pues precisamente para evitar estos casos, para que las reglamentaciones de las leyes y en general pues la reglamentación ambiental y de los servicios públicos se desarrolle a través del derecho humano al agua. Entonces, ahí vienen 2 puntos. Uno, que en teoría esas personas fueron o están siendo reconectadas al servicio, con las excepciones que les manifesté, que sea solo por falta de pago y no por fraude. Ojo, que la Corte precisamente ha dicho eso, no se pueden desconectar, sea el motivo que sea, tienen que tener un mínimo vital. Entonces ahí ya hay una primera contradicción. Y 2, pues ahí está también otra dificultad, que es lo que venimos señalando y que venimos diciendo. Ojo, ¿cuál va a ser el límite y los límites de esta emergencia? Los derechos humanos y la coyuntura. Que la normatividad que se desarrolle esté íntimamente ligada a la coyuntura. Pero entonces, clave y fundamental, ¿cómo
desarrollamos la veeduría. ¿Cómo estamos atentos para el cumplimiento de esas normas y de la ejecución de los recursos? ¿A través de qué plataformas y qué herramientas disponemos? Entonces, las normas, todo va a ser ideal, todo va a ser bonito. Todos los criterios que les dije a ustedes de la observación general número 15, que hablan del derecho como un bien social y todo, pero estamos nosotros, y por eso se han reconocido estos derechos, a través de la lucha y la defensa, como nos manifestó Nilce, pues buscando ese reconocimiento, y necesitamos más herramientas. Ese es el llamado. Gracias, Mauricio. Y finalmente vamos a cerrar con una pregunta para Emilce. La hace Andrés Gómez Rey y dice, Emilce, ¿crees que el derecho puede ser un actor de conflicto que en la zona se da sobre el agua? Pues aprovechamos y ahorita también te doy la respuesta que me hiciste, Nilce, de lo de los acueductos comunitarios, la privatización, y aprovechamos así como para cerrar con un diálogo bien chévere. Lo que se trata de decir es que si las normas jurídicas que se han establecido, por rígidas o por como sea, pueden suponer un conflicto más, la aplicación de las normas que el Estado ha generado, generan más conflictos allá. O sea, el actual marco normativo genera más conflictos. Ustedes lo ven como algo complicado, complejo, su aplicación es difícil y eso propicia más conflictos ahí, las normas. ¿Ustedes cómo lo ven? Es lo que entiendo de la pregunta, pues. Gracias, Mauricio, por la aclaración. Sí, yo creo que en gran parte sí, porque precisamente, bueno, creo que nosotros como organización estamos buscando es que realmente haya una participación en materia ambiental, pero de manera efectiva. O sea, nosotros conocemos la ley 99 de 1993, ahí en el artículo 69, donde por lo menos se reconoce que comunidades que pueden estar afectadas por algún aprovechamiento de algún recurso natural, pues se puede convertir en tercero interviniente. Bueno, pero eso no es garantía de nada, porque pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es juez y parte, entonces, bueno, etcétera. O sea, realmente nosotros ya hemos analizado estas situaciones. Ahora, incluso con los procesos de descontaminación, nosotros conocemos que la normativa por lo menos dice los parámetros para descontaminar son estos, un 70-30%, entonces si ya se le aplicó pues toda la fórmula, entonces se supone que ese cuerpo de agua ya quedó descontaminado, pero realmente uno sabe que pues no, la gente no puede acceder de abastecerse pues de esa agua, porque todavía pues finalmente sí, ya no está el crudo encima del cuerpo de agua, pero no están óptimas condiciones para que la gente pueda consumir esa agua. Entonces, y de hecho hemos evidenciado casos de problemas de brotes y situaciones que han afectado la salud, solo que bueno, estos casos realmente cuando la gente acude pues a los puestos de salud, centros de salud o al mismo hospital, realmente siempre se los diagnostica de otra manera, pero pues no se hacen unos exámenes más profundos, ¿sí? Entonces el punto es de que si realmente nosotros tenemos como también un conflicto con ese tema, hasta dónde la norma sí a uno lo ampara y protege realmente el derecho al agua y hasta qué punto pues realmente termina perjudicando, y lo que se busca acá realmente es que la gente pueda empoderarse de los bienes naturales que tienen el territorio. De hecho, nosotros reconocemos que los dueños y custodios del territorio es quien vive ahí, quien habita, quien está, digamos, quien vive, digamos, de los servicios de ese bosque, ¿sí? Quien conoce bien su territorio. Entonces, en gran parte, sí, la norma, por lo menos de las acciones judiciales, por lo menos eso nos parece muy importante, como la acción de tutela que acabamos de presentar. O sea, hacer uso de los mecanismos jurídicos obviamente es importante, pero sí hay una contravención como de normas, porque mientras en la norma escrita dice acá, se interpreta de otra manera, se aplica de otra manera, por lo menos con respecto a los informes de cumplimiento ambiental que deben presentar las petroleras, realmente están regidas por una serie de parámetros que las establecen los decretos, y ya, si estuvo bien con respecto a lo que dice el decreto y la norma ya, así la realidad muestra otra cosa. De hecho, incluso
ese tema, el mismo término de contaminación, ¿no? Yo he estado en escenarios de diálogo con autoridades ambientales en las que se ha cuestionado cuando la gente dice, pero mire, es que el cuerpo de agua está contaminado. Entonces, bueno, ¿qué es contaminación? O sea, bueno, y la gente dice, no, pero es que mira, ahí está el crudo. Bueno, entonces es una serie, digamos, ahí de situaciones, ¿no? El punto es eso, de que, pero sí consideramos que debe llegar a un espacio, como lo decíamos, como un espacio donde podamos conocer o sea, quiénes gobiernan el agua. O sea, realmente, por un lado, qué dice la norma, por un lado, conocer las prácticas comunitarias de uso, conservación y protección que vienen haciendo las comunidades, y también lo que hace la institucionalidad, ¿sí? Entonces, como llegar a un espacio en el que realmente mostremos como esos escenarios y podamos ver realmente cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para proteger el agua, porque tampoco es desconocer normas que pueden servir. Y realmente, pues, en conclusión, yo creo que con este tema de la implementación del acuerdo de paz, yo creo que el esfuerzo y todo debemos orientarnos a hacer que se reoriente la política ambiental en Colombia. Creo que ahí está todo, porque la ley 99 de 1993, el espíritu de esa ley no tiene por ningún lado el tema de la protección. Es una ley que realmente simplemente concibe que el que tiene plata contamina y el que contamina paga. Entonces, realmente no es una ley que o sea, propenda por la protección y sobre todo de la Amazonía, porque nosotros estamos aquí en la Amazonía colombiana. Gracias, Enilce. Mauricio, tú nos habías comentado que ibas a responder la pregunta que inicialmente había formulado Enilce. Sí, muchas gracias por el espacio. Gracias, Enilce. Feliz, qué conocimientos y qué experiencia tan bonita. De verdad que muy bacano también, Edwin, por esas reflexiones entre páramos, muy bacano, muy agradecido por este espacio. Enilce, no sé si, bueno, espero que me escuches bien, pero no sé si has escuchado hablar de los acueductos comunitarios. Existe una red nacional de acueductos comunitarios, de alguna u otra forma hay varias personas que han trabajado en ellos, es una red cooperativa de fortalecimiento de capacidades, es una red que liga procesos históricos muy bonitos en torno al agua, en esa agua como un bien social, como un patrimonio común desde la soberanía hídrica. Entonces, chévere que de pronto ya después nos conectemos y hablemos un poco del fortalecimiento de los acueductos comunitarios y de estas redes cooperativas. Efectivamente, la ley 142 de 1994 es una ley neoliberal privatizadora que busca invisibilizar, y toda la reglamentación que se dio, que busca invisibilizar precisamente los acueductos comunitarios, y a través de diversas estrategias como los planes departamentales del agua y otros, pues lo que se busca es un enfoque económico de eficiencia, y precisamente eso es lo que nos ha llevado a esa ruptura entre la gestión de cuencas, conservación de fuentes hídricas y el servicio. Entonces no va a existir un servicio público de abastecimiento del agua sostenible realmente si no se conservan las fuentes hídricas. Eso es obvio, pero como lo separamos a través de otros principios, pues ahí estamos. El llamado entonces es, si hay una presión muy fuerte, o al menos ya está cambiando un poquito, pero sí ha existido en los últimos años una presión muy fuerte para privatizar estos acueductos comunitarios. No es que se establezca como tal ese mandato, porque hay movimientos muy fuertes socioambientales y en general movimientos muy como enmarcados en esa defensa del territorio, que han logrado grandes reformas y han impulsado muy buenas políticas públicas locales que han impedido ese avance privatizador. Pero sí es muy importante, Milce, que te logres vincular. No sé si existen ahí algunos movimientos en esta red de acueductos comunitarios. Sería clave y sería fundamental. Muchas gracias, Mauricio, por dar esa respuesta a Enilce. Bueno, entonces queremos ya dar por finalizado este diálogo. Pero antes, importantísimo que cada uno nos hable de un reto, de una oportunidad frente a este tema del cual hemos hablado hoy, el tema del derecho al agua en esta época de pandemia que estamos viviendo todos. Entonces, rápidamente, una reflexión corta de 2 minutos para despedir a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Empezamos
con Emilce. Emilce, un reto y una oportunidad. Quería decir que realmente me acojo y me ha llamado fuertemente la atención por Mauricio y por el otro expositor de páramos. Y bueno, muy interesante como dan muchos elementos que pueden servir, ¿no? Acá en el territorio. Y no, creo que el llamado es a fortalecer la soberanía del agua y la soberanía alimentaria, ¿no? Porque de mano del agua, pues la producción de alimentos, y creo que es un tema también que lo llevan a uno a reflexionar, la producción de alimentos y alimentos pues sanos, ¿no? El alimento sea tu medicamento. Entonces sí, creo que del agua después de la pandemia, o sea, en este momento realmente para nosotros como organización, pues vamos a revisar qué está pasando con el tema del abastecimiento del agua, comunidades críticas que ya les mencioné, y a partir después de lo que pase la pandemia, Dios mediante, pues vamos a retomar con todo el tema del ejercicio colectivo que estamos haciendo en torno al agua, y pues los invitamos a todos a ser parte de este gran equipo y de poder pues hacer algo, una experiencia, un ejercicio, no sé, acá en Putumayo, pues de la mano con Ambiente y Sociedad. Emilce. Damos paso a Edwin, un reto y una oportunidad, una breve reflexión antes de irnos. Bueno, una oportunidad, los páramos en general están muy bien cuidados, digamos que a pesar de que hay minería, hay ganadería, agricultura en algunas zonas, en términos generales los campesinos han logrado cuidar muy bien los páramos, y los indígenas, un gran porcentaje está bien. Pero el reto que tenemos es que se logre hacer salvaguardas, digamos, mucho más fuertes, se logre hacer la titulación de las tierras a los campesinos para que puedan seguir protegiendo los páramos como lo siguen protegiendo. Y bueno, nosotros aquí en Colombia tenemos la fortuna de que tenemos algo así como el 3% del agua dulce del mundo, algo así, si no estoy mal. Y en este momento el agua dulce que cada vez se hace más poquita y cada vez se requiere más, pues Colombia, teniendo esta situación tan privilegiada y pensando que el agua está en los páramos, tenemos que hacer todo lo posible por protegerlo, y no podemos hacerlo si los campesinos no están allí en los territorios, cuidándolos, administrando sus territorios y haciendo ellos mismos sus planes de manejo ambiental. Gracias, Edwin. Y finalmente, Mauricio, un reto y una oportunidad. Bueno, muchas gracias, agradeciéndole siempre este espacio. Bueno, el reto es enorme, el reto se traduce en el reconocimiento y la garantía efectiva del derecho humano al agua a partir de esa reflexión que hemos tenido, y que es que está obsoleto nuestro sistema de gestión del agua, que no reconocemos de manera integral y transversal este derecho humano. Y ahí tenemos nosotros una oportunidad grandiosa y hermosísima, y es verdaderamente unirnos, tanto desde el conocimiento, desde nuestras experiencias, y como lo he dicho en varias ocasiones, desde la humildad, no humildad ligada a la pobreza, sino humildad en reconocer que cada uno de nosotros y nosotras somos unos maestros. Ahí tengo la cuñita de Emilce. Esa es la sabiduría, esa es la unión. Uniéndonos desde lo más sincero y desde la humildad, vamos a lograr esa integración del derecho humano al agua, ese modelo que estamos buscando, que nunca será perfecto, pero por lo menos garantice ese mínimo para estas comunidades que han sido marginadas y vulneradas en sus derechos históricamente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. De esta forma, entonces, damos por terminado este primer diálogo en cuarentena. El tema de hoy fue sobre el derecho al agua en épocas de pandemia. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Twitter, a través de Facebook y, por supuesto, de YouTube. La reflexión que nos deja este encuentro, que si no cuidamos la cuenca hidrográfica, no podemos tener acceso a este valioso recurso como es el agua. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros expositores por aceptar esta invitación, y a todos también que estén súper pendientes de nuestras redes sociales para futuros diálogos en cuarentena. Muy buenas noches para todos. Gracias.